5:32 de la tarde, seguimos haciendo que vuelva a 31 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires y alrededores hasta las 6 entramos en el último cuarto de programa Luispa. Bueno, en el día de ayer ocurrió un hecho muy importante, muy interesante también diría. No sé hasta qué punto no es inédito, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el contexto de una reunión global que está llevando adelante en Washington, concedió acá en la Argentina 3 audiencias temáticas para escuchar la información que diversas organizaciones de la sociedad, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, feministas, académicas, etcétera, fueron a plantearles sobre distintas realidades que se están llevando adelante en el país y sobre todo cómo el gobierno de Javier Milei, desde que asumió, está dando por tierra con una gran cantidad de políticas públicas en relación a distintos temas. En primer lugar, fue la audiencia sobre el impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina. Tuvo un rol protagónico en esa audiencia la UTEP como informante de lo que estaba ocurriendo en ese sentido. Luego fue el turno de la audiencia sobre la situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en la Argentina. Y la tercera y última de las audiencias tuvo que ver con el impacto de las políticas de memoria, verdad y justicia en los derechos humanos en Argentina. Estas reuniones, bueno, por supuesto, contaron con la participación de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la CID, pero también fue invitado el gobierno a participar de estas audiencias. Se supone que en algún momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dará una suerte de dictamen al respecto. Estuvo Martín Cohen allí participando, se ve que invitado. Así es. En alguna de las tres instancias que comentaste, ya sea por economías populares, por violencia de género o Memorias Verdad y Justicia. Martín Cohen está participando en Washington de la conferencia oficial. Esto fue acá en la Argentina, estas 3 audiencias. Allá en Washington está, entiendo, Martín Cohen. ¿Serán en paralelo, son parte de lo mismo? Parte de lo mismo. Paula Litvachky, que es la presidenta del CELS, está Estela de Carlotto, bueno, hay varios referentes de la Argentina. A ver qué decía Martín Cohen. Pero el desconocimiento no es algo dado. Que el progreso del conocimiento pueda ir de por sí despejando y superando. Se puede también, lamentablemente, por negligencia o por mala fe, producir desconocimiento. Pretender que ciertas cosas no se han contado cuando sí se han contado, o que no se han discutido cuando sí se han discutido, o que se han meramente impuesto cuando en verdad se han debatido y fundamentado, significa ni más ni menos que eso, dar a ignorar algo cuando antes se lo sabía, aplastar a golpes de desconocimiento lo que a lo largo de los años hemos ido construyendo como memoria. Si este vaciamiento se instrumenta a través de una política de Estado, como está ocurriendo de hecho, no puede sino implicar una amenaza concreta a la verdad y una amenaza concreta a la justicia. Y hay verdades que están pendientes, como hay justicias que están pendientes. Pero incluso las que alcanzamos a lo largo de los años precisan ser protegidas del embate que hoy las acecha. Bien, Martín Cohen, interesante, ¿no? Porque lo que dice es básicamente lo que se está pretendiendo ignorar con determinado tipo de decisiones es que tenemos una historia y que esa historia está compuesta de discusiones, de debates que han tenido sus momentos, por supuesto, pero también de luchas y los resultados de esas luchas. Está en línea Marcela Perelman, directora de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales. Participó en una de las 3 conversaciones, charlas que se realizaron aquí en Argentina en el marco de estas actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marcela, ¿cómo te va? Pablo Caruso, Luis Pagíniger y Néstor Restivo, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Gracias, Marcela, por atendernos. A ver, ¿qué importancia, qué relevancia tiene esto que está ocurriendo en torno a la Comisión Interamericana? Y después, si querés, ahondamos un poco en lo que se trató y se conversó. Les cuento un poco porque escuché cómo lo describían y tengo alguna salvedad. Dale. Las 3 audiencias ocurren en Washington. Son las audiencias anuales de la Comisión Interamericana y en este caso, de una forma que nunca había pasado en la historia, concedió 3 audiencias
sobre Argentina. Bien. O sea, se hacen allá, la particularidad es que hubo 3 en concreto sobre Argentina, sobre la situación en Argentina. La particularidad es que hubo 3 sobre Argentina y la tercera de Memoria, Verdad y Justicia tuvo algunos oradores que participaron desde Argentina, de ahí puede venir la confusión. De ahí viene la confusión. Bien. Entonces, gracias por la aclaración. Estela de Carlotto, Tati Almeida, Franco Bartolacci, que es rector de la Universidad Nacional de Rosario, y Carlos Pisoni de Hijos participaron en forma online. Bien. Pero la audiencia es allá y las otras personas que ustedes mencionaron y esa intervención de Martín Coan tuvo lugar ahí presencialmente. Entonces, con estas aclaraciones, vuelvo sobre la pregunta, Marcela. ¿Qué relevancia tiene, qué impacto puede tener este acontecimiento? Son 2 cosas distintas, Bien. ¿no? La relevancia y el impacto, que es más incierto. La relevancia es muy importante a nivel regional e internacional, es la Comisión Interamericana, en este caso estamos hablando de la Audiencia de Memoria, Verdad y Justicia, de agenda de derechos de las cuales la Comisión ha hecho muchos informes, ha valorado en muchas oportunidades los avances de las políticas públicas en estos temas en la Argentina, que es modelo para la región y para el mundo, en las formas complejas, diversas, como las caracterizaba Martín en el audio que pasaron, debatidas. Argentina, por ser parte de la Convención Interamericana, tiene obligaciones internacionales, o sea, se obliga a sí misma al cumplimiento de compromisos en materia de memoria, verdad y justicia, ¿no? Entonces, lo que hace la Comisión es evaluar si el Estado está cumpliendo o no con esos compromisos que se desprenden de la Convención. Entonces, la relevancia es que es una instancia muy especial en la que la sociedad civil y el Estado pueden sentarse en un intercambio respecto de cómo cada parte ve el cumplimiento o no de las obligaciones del Estado argentino. Y ahí la Comisión escucha, se informa, ve si debe ampliación, si debe ampliar su información y luego se expide, ¿no? Bien. Una de las cosas que ocurrieron ayer es que la sociedad civil le pidió a la Comisión que venga a Argentina, que realice una visita, que es una de las medidas que puede tomar, pero para poder venir a la Argentina tiene que tener una invitación del Estado. Entonces, en un momento, una de las comisionadas inmediatamente tomó la propuesta de la sociedad civil y le preguntó a los representantes del gobierno si estaban las condiciones para visitar el país, y eso no fue contestado. Eso quedó sin responder. Claro, imagínate cómo están las cosas, llegó a decir que sí, Milei la expulsaba, ¿no? Claro. Claro, es todo muy... Bueno, y después me preguntaban por el impacto. Sí. Bueno, seguro, y ahí hay que ver, seguro para la Comisión fue muy impactante porque el nivel de denuncia que se daba a la sociedad civil era muy fuerte, muy detallado, con muchas pruebas sobre los embates contra estas políticas y las respuestas del gobierno entre los silencios, las relativizaciones y finalmente las agresiones. Y las disonancias también respecto del procedimiento de la Comisión fueron de mucho impacto. Hicieron prácticamente una performance que confirmaba lo mismo que la sociedad civil iba a plantear. Claro. Entonces, ¿Tenés un ejemplo, Marcela, de alguna de esas confrontaciones o momentos de tensión? ¿Sobre qué sí. o de qué manera? Hubo un momento en el que intervino un experto muy reconocido de Naciones Unidas internacional, que conoce profundamente el caso argentino, y cuando él terminó su intervención, que es reglamentaria, que estaba anticipada, anunciada y todo, el secretario de Derechos Humanos, fuera de procedimiento y utilizando un tiempo que no le correspondía, empezó a acusar a la Comisión de haber convocado a un personaje parcializado, que él no sabía si era un experto o era parte de la sociedad civil.
o venía a atacar al gobierno, venía a dar opiniones impertinentes sobre la política interna del país, completamente exaltado. Después se le leyó el reglamento, se le leyeron todas las notificaciones que habían tenido acerca de que este experto iba a participar. En otro momento, Verónica Torras, la directora de Memoria Abierta, se había referido a uno de los cierres de política pública que hubo, que fue el cierre del equipo de relevamiento de archivos, el equipo civil de relevamiento de archivos que funcionaba en las Fuerzas Armadas, y el representante del Ministerio de Defensa dijo, no, ese grupo hubo que sacarlo porque eran un grupo de vengadores. Utilizó otra palabra también equivalente que en este momento Marcela, no recuerdo. Tremendo. Sí. ¿Qué tal? Sí. Luis Pablo Giniger te saluda. No, quiero preguntarte cómo sigue, ¿no? ¿Qué es lo que hace la CID, la comisión, con esta información? Si es que establece algún tipo de dictamen y, en todo caso, ¿qué se espera que haga el gobierno, en este caso el gobierno argentino, con la información o con la opinión finalmente que dé la comisión? El procedimiento sigue con las ampliaciones de las partes tienen que presentar por escrito las preguntas que no llegaron a responder y todo lo que quieran ampliar, y después la comisión, todo esto lleva tiempo, ¿no? Y después la comisión se expide, puede hacer un informe, una comunicación, seguramente insistirá con el pedido de visita al país, que ya lo realizó oralmente, lo presentará formalmente por escrito. Y bueno, en cuanto a cómo el gobierno va a recibir ese pedido y ese pronunciamiento, es realmente una incógnita por el momento tan excepcional que está atravesando la Cancillería y la política exterior del país, ¿no? Porque en esto interviene el área, digamos, internacional de la Cancillería, luego que lo trabaja junto con cada área de gobierno específica, pero se tramita la Cancillería. La Cancillería en este momento, que como ustedes mismos mencionaron, acaba de cambiar, digamos, de ministro, y está teniendo estas posiciones muy disonantes y muy exageradas en sus votos en Naciones Unidas, en su desprecio de los organismos multilaterales, en posiciones muy extremas en cuestiones de género, de ambiente, de derechos indígenas. Entonces, no es de esperar que le vaya a preocupar demasiado lo que la Comisión diga en materia de memoria. Marcela, quiero repasar, estamos charlando con Marcela Perelman, directora de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS. Quiero repasar un poco la dinámica porque me resulta muy interesante y creo que clarifica y le da la dimensión que vos nos estás transmitiendo. Es decir, Argentina es parte de la Convención Interamericana. Argentina tiene obligaciones respecto de cierto tipo de políticas o cierto tipo de áreas, y entonces lo que se hace en estas tres materias, tanto en economía popular, tanto en temas de violencias de género, en memoria, verdad y justicia, la sociedad civil va a la Comisión Interamericana y dice, bueno, de estas maneras y con estas decisiones el gobierno está violentando los acuerdos que tiene y las obligaciones que tiene. Sí. Y eso es lo que efectivamente ocurrió. Y lo que se fue narrando fue de manera acreditada. Entiendo yo que no fue solamente una conversación, sino que debe haber protocolos y burocracias necesarias para argumentar y exponer con mucha solidez esas vulneraciones, y también había representantes del gobierno en las distintas áreas en las que se estaba tratando el tema. Por eso vos decías, bueno, fue muy intenso, fue muy clara la exposición, y también fueron mucha tensión entre las defensas del propio gobierno. ¿Esto ocurre habitualmente? ¿Quién las convoca? ¿La convoca la sociedad civil? ¿Es la propia comisión la que dice, che, está pasando algo en la Argentina, vengan a contarnos? ¿Qué tan frecuentes son estas reuniones? Las audiencias, hay un periodo de convocatoria de audiencias donde la sociedad civil puede proponer audiencias temáticas. Y después la comisión analiza todas las propuestas, presentaciones que tiene y concede solo algunas de esas audiencias.
por eso ya es muy notorio que haya concedido 3 audiencias temáticas sobre el país, porque también hay audiencias regionales, pero esta es temática sobre Argentina. Estas 3 son temáticas sobre Argentina. Bien. Además de los compromisos que se desprenden, digamos, de la Convención Interamericana, como vos bien explicabas, también hay algunos principios. Por ejemplo, está el principio de no regresividad. Quiere decir que un Estado no puede volver atrás una vez que había avanzado en la protección de derechos. Uh-huh. Entonces, por eso ahí se da una discusión donde la sociedad civil decía, en esto se está cancelando, en esto se está retrocediendo, y el Estado, por ejemplo, en parte de su intervención decía no, eso fue cerrado, pero sus funciones fueron reabsorbidas por esta otra área. Claro. Esto estaba superpuesto, porque no puede admitir que haya regresividades. Claro. Muy curioso, me hiciste acordar porque ayer el gobierno cierra el ENOSA, o termina de cerrar el ENOSA, que es el ente de obras hídricas y con el mismo argumento. Con el mismo argumento. Dice, no, ya existía y las obras se van a continuar, pero vamos a eliminar una de las superposiciones que había. Parte de sus argumentos fueron los mismos para las 3 audiencias. Bien. Despedimos gente que no trabajaba o trabajaba mal, esto no está políticamente dirigido, sino que es el ajuste estructural del país y la búsqueda del déficit cero. Se anularon las intermediaciones, o sea, parte del discurso que ya conocemos, articulado jurídicamente, más o menos articulado jurídicamente para la situación. En general, en términos muy poco solventes, en algunos puntos con mayor precisión, una cosa bastante despareja, pero finalmente, por ejemplo en el caso de Memoria, Verdad y Justicia, con un contenido ideológico muy encendido. Uh-huh. Así fue el final de la audiencia, les sugiero que la vean porque realmente fue una audiencia muy excepcional por el tono y el contenido. Después vos me preguntabas cómo es en general, es una situación más protocolar. El gobierno puede admitir o no su responsabilidad, pero no lo hace de esta forma, y en general se toma un tono de mayor razonabilidad. Entiendo. En este caso, ellos optaron por un lado, estos argumentos de racionalización de los recursos del Estado, pero finalmente señalando estos eran vengadores. Claro, estaba pensando que como si el gobierno utilizara estas situaciones en donde podría ser más protocolar o eventualmente con otro tipo de racionalidades más acorde a las circunstancias, pero el gobierno las toma como un desafío para seguir imponiendo su mirada. Pienso en Milei, en la inauguración de Faro y todo lo que eso significó. Marcela, te quiero hacer una última pregunta, casi no tenemos tiempo, quizá es un apunte para charlas que vengan. Te lo pregunto como militante, te lo pregunto con la experiencia que tenés en el recorrido de los lugares donde has participado trabajando sobre estos temas. ¿Quién sentís vos hoy que está en condiciones de ponerle límites a un gobierno como el de Milei, cuando da la sensación que hay una corriente ideológica, por lo menos occidental, con mucha fuerza incluso en la sociedad argentina, en un sector de la sociedad argentina, que le permite hacer mucho más de lo que creíamos que podía hacer, hasta en términos institucionales? Bueno, es un apunte para una conversación mucho más Por supuesto. amplia y no tengo la respuesta. No tengo la respuesta y podríamos... Tu reflejo militante, te pido. O sea, habría que pensarlo. Hay un plano más institucional del que no tengo muchas expectativas, pero podemos señalar que se esperaban mayores reflejos del Poder Judicial en ser un contrapeso de esta situación. Todavía está en posición de poder hacerlo, ha ocurrido en algunas situaciones particulares, pero no en términos generales, como un gran contrapeso, ¿no? Ahí hay algo que todavía debería movilizarse más, pero entiendo que tu pregunta es políticamente más amplia, y creo que hay, o sea, con todo lo que podemos ver de este gobierno, que tampoco es un fenómeno local, sino que responde a tendencias globales muy fuertes, y esos determinantes hay que ponderarlos también, ¿no? Estas tendencias no se explican solamente por nuestra política nacional. Claro. Entonces, la posibilidad de ponerle un límite o de
de generar una posición. Creo que no tengo a nadie a quien señalar, creo que hay que construir. Bien. Creo Entiendo. que hay mucho que construir y que no es que hay que reconstruir, sino que hay que tener imaginación política, hay que establecer alianzas, hay que tener capacidad de reflexionar también esto, de diagnosticar con precisión y de pensar también en nuestras propias posiciones, ¿no? Entonces, creo que parte de esto, de alguna de las claves, es no canalizar toda nuestra energía en la defensiva, sino también en pensar, en imaginar, en aliarnos, en construir, y no tampoco centralizar toda nuestra energía hacia el Estado o hacia los gobiernos, sino también pensar desde otros lugares de los que se